la guata. Y te digo una cosa, me pasa que esto es una cachetada de realidad en algo, en 30 minutos que conversamos ahí. Entonces uno dice, la desconexión de la clase política, porque no es tan difícil. No, o sea, perdona, es muy fácil llegar, conversar y escuchar. Entonces, que da rabia, po. O sea, da rabia que el tema, por ejemplo, de la reducción de la dieta parlamentaria, hace 5 años, 7 meses, 10 días, como puso George Jackson, se había planteado. Y ahora, con todo esto que está pasando, ahora sí que lo hacemos. Entonces, insisto, la desconexión es total y por eso se entiende esta frustración y este hecho de sentirse tan dejados de lado. Y duele. Mire, yo Cristian y Carla, comparto lo mismo. O sea, comparto lo mismo. Siento que ustedes lo que han hecho aquí ahora es como un cabildo. ¿Eh? Claro. Es como un cabildo en que la gente se sienta a conversar de sus dolores, de lo que le pasa. Y aquí hay culpas de esto que vienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que se dijo ahí, una de las señoras decía, esto de que hemos construido una ciudad segregada. Eso es totalmente cierto y es muy lamentable. O sea, que ya, las viviendas sociales todas allá, los otros todos acá. Porque eso no solo genera el transporte, los costos familiares, de levantarse tan temprano, llegar tan tarde, sino que genera la desconfianza. Porque sí, tú también cuando escuchas ahí, tú ves que nadie confía en nadie. Por eso es tan importante la integración social. Y yo quiero sí dar una mirada esperanzadora. O sea, yo creo que, porque cuando uno a veces escucha todas estas cosas, uno como que se deprime y dice, pucha, pero ¿este país tiene solución? Alcalde, pero uno tiene solución. Uno no solo se deprime, uno también se preocupa. Y a mí lo que me preocupa y lo que le quiero preguntar a usted es si usted cree que realmente se está escuchando esa demanda de la calle. Mucha gente se acerca y dice, no nos han escuchado. Le hablan, bueno, en un país súper presidencialista como este, al presidente, y dicen, el presidente no nos escucha. ¿Usted siente que el presidente, que el gobierno, que los parlamentarios están respondiendo a las demandas o falta mucho más? Mira, yo no quiero responder por otras personas, Carla, pero por supuesto que falta mucho más. Pero hay un principio, eso es verdad. ¿Puedo pasar un minuto ahí? Sí. Sí. Mira, yo creo que la cosa va por tres vías. Uno, que lo que decían aquí, lo económico y social. Lo económico y social. ¿Y qué salía ahí? Lo que más salía. Lo que más salía es pensiones. Salud. Pensiones, salud. Y yo en la salud, además del problema de atención, pondría remedios. Salía transporte, especialmente del adulto mayor. Alguien dijo ahí que los adultos mayores deberían andar gratis. Sí. Salen los sueldos. Y yo pondría, ahí salió menos, pero también salió el tema del endeudamiento de los jóvenes. Alcalde, y un tema súper importante de la primera persona que habló, ella hablaba de los niños, del Sename, de cómo estamos es que yo diría que hay tres fabricando cosas aquí. personas Uno al es margen, la parte económica y la parte social. Que alguien dijo ahí algo que tiene toda razón. Estas cosas van encadenadas. Porque él decía que es algo que me suban el sueldo si después me sube el transporte. Entonces, por eso que hay cosas que se están conversando que tienen que ser juntas. Si yo subo las pensiones, si yo bajo el transporte para el adulto mayor, y si yo subo el sueldo, bueno, y si yo bajo los remedios, estoy encadenando cosas que son positivas, en el sentido de que un adulto mayor vive de la pensión, pero a veces su hija o su hijo lo tiene que ayudar. Si a su hija o su hijo le suben el sueldo, bueno, qué bueno. Si a él le suben la pensión, qué bueno. Si le bajan los remedios, ayuda. Si le bajan el transporte, ayuda. Entonces, hay toda una parte económica y social que la podremos conversar, discutir. Pero tiene que ir todo unido. Tiene que ir todo unido. Hay una segunda parte que es, yo diría, de la igualdad, de los símbolos de la igualdad, que tiene que ver con, por ejemplo, la discusión de las dietas parlamentarias, los sueldos. Porque si bien es cierto que los diputados se bajen el sueldo de, no sé, creo que ayer dijeron que eran 6.800.000 líquidos, a 3.400.000, que es la mitad. Ese es el sueldo, porque también se dice bajar las asignaciones. El sueldo del parlamentario líquido, 6.800.000. ¿Ya? Está proponiéndose bajar a 3.400.000, que sería la mitad. ¿Ya? Bien, ahora, eso en plata, si uno multiplica, no es la solución de los problemas de Chile. ¿Pero por qué es importante? Porque es un símbolo de
tener en el futuro un país más equitativo. Alcalde, pero esto no es lo más relevante. A las asignaciones parlamentarias son mucho más relevantes. Pero ha habido toda una discusión porque hay funcionarios que dicen nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a bajar los sueldos. ¿Usted es partidario de bajar también las asignaciones? Sí, pero no los sueldos. A ver, lo que pasa aquí, Carla, es lo siguiente, que es que los parlamentarios chilenos, y digamos la verdad, respecto a otros parlamentarios en el mundo, ganan más. Son bien pagados. Son de los mejores pagados. Mucho más. Sí. Incluso leí en un diario que respecto al ranking, incluso con países como Estados Unidos o países europeos, la dieta parlamentaria en Chile es más alta que en esos países. Entonces, si uno analiza, no tiene razón de ser. No tiene sentido, claro. No tiene sentido, tiene razón de ser. Entonces, claro, los parlamentarios reaccionaron y dijeron, bueno, entonces ya, ok, le vamos a bajar el sueldo a la mitad, pero a miles de personas. Y ahí empezó a haber problemas. Que son los asesores, claro, las personas que están en el Congreso trabajando con ellos. Ellos tienen unas asignaciones parlamentarias, que si tú las rebajas a la mitad, probablemente va a significar que personas que son, no sé, pues la secretaria del parlamentario o el... La secretaria que ayer decían, yo gano 350.000 pesos, claro, o sea, y me lo voy a bajar a la mitad. Y no es el sentido bajarle el sueldo a ellos, obviamente. Entonces, yo miro esto como un símbolo. Y aquí después, entonces, ellos dijeron también, hagámoslo con el resto de las autoridades. Alcaldes, o sea, Poder Judicial. Ministros, subsecretarios, jueces, los jueces más altos, me imagino, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, alcaldes. Alcalde, ¿nos podemos detener en este tema un segundo? Porque le quiero preguntar eso. Vamos a eso. Ayer los jueces decían... Ayer los jueces decían que había que tener cuidado, que si uno baja el sueldo de los jueces, podría entonces no haber independencia de la justicia, que se necesita jueces bien pagados. Uno se pregunta si la ética tiene un precio al final. En el fondo, ¿con qué sueldo tú garantizas que un juez no va a ser corrupto? Me llamó mucho la atención el argumento de ayer. No sé qué piensa usted. Mira, tiene que haber un equilibrio. Es difícil el tema, Recuerda que en Chile hubo un momento que a los ministros les pagaron sobresueldo. Sí. Que era un momento que los sueldos de los ministros eran más bajos. Ya, pero igual son buenos sueldos, no, por eso digo, por eso digo. Si fuera por eso sería toda la humanidad corrupta te encuentro en Chile. Te encuentro razón. Pero hubo pago de sobresueldos. Entonces en ese momento se decidió subirlos. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que bajarlos. Pero no es al lote la rebaja. ¿En qué sentido? Que, parlamentario. ¿Cómo anda con los parlamentarios del resto del mundo? Mucho más alto. Ok, bajémoslo. Jueces. ¿Cómo son los jueces en otras partes del mundo? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto ganan? ¿Usted tiene ese dato? No. Porque yo no he visto ningún estudio que compare eso. No lo tengo. Pero sí me parece bien una cosa. Que se bajen los sueldos. Que nos bajemos los sueldos. Y que sea una entidad independiente. Porque se ha dicho que sea el Banco Central. Sí. Que sea el Banco Central, que es una entidad independiente. El que va a fijar los sueldos. El que establezca los sueldos. Ya, pero ojo, ahí el Banco Central, si estima el Banco Central que hay que bajarlo y dejarlo en 6 palos 2, también va a ser impresentable. Me imagino que va a estar... Claro, porque esta rebaja del 50% podría ser transitoria. Harán un estudio respecto a qué va a ser en otras partes del mundo y será lo que tiene que ser. Pero sí lo que está pasando, y eso hay que tratar de arreglarlo, porque si no va a ser malo, que es que cuando tú bajas todos los sueldos, por ejemplo, se dijo ya 50%. Bien. ¿Ya? Alguien está diciendo, oye, pero que resulta que entonces van a quedar personas que están subordinadas a esa autoridad ganando más que esa autoridad. Bajemos ese sueldo también. Y así empieza una cosa hacia abajo que llegaría, según leí ayer, a 11.000 personas. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado que no paguen justos por pecadores, como se dice. El Congreso creo que eran cerca de 2.000 personas. Claro, pero es que evidentemente, también, si tú, por bajar la dieta parlamentaria, le terminas bajando el sueldo a la secretaria del Congreso, está mal. Sí, pero yo me pregunto si ahí no se utiliza un poquitito la amenaza. El símbolo, Carla, es que esto sea la clave. O sea, que las autoridades ganen un sueldo acorde a lo que es la realidad de Chile, pero esto no se y no puede... un sueldo disparado. Pero usted no cree para que, y se decía ahí, para que entiendan mejor, no solamente por decir ustedes ganan mucho, bajen el sueldo, sino que para que entiendan mejor los problemas de una persona
común y corriente en Chile. ¿Usted no cree que se puede aplicar criterio? Porque en el fondo, obvio, pues si a nosotros nos dicen que le van a bajar el sueldo o van a dejar sin trabajo a las secretarias del Congreso, uno dice, obvio que no queremos eso. Obvio. Pero lo que la gente, yo creo, sí quiere es que asesores que han vendido el mismo informe a varios parlamentarios y ganan harta plata o que están ahí por pituto político sean los que tengan que pagar el costo de esta reducción. Yo Por supuesto que sí. de pronto siento que se hacen ciertas caricaturas. Me imagino que esta reducción de sueldo se puede hacer con un criterio de afectar a quienes tengan que ser afectados y no afectar a aquellos que hacen un trabajo con meritocracia, con mucho esfuerzo todos los días y que son parte también de esta desigualdad brutal. ¿O no se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso. Y eso es lo que tienen que hacerse. Por eso yo te digo que aquí hay que ser claro. Lo que tienen que reducir el sueldo son las autoridades. ¿Ya? Y está bien, las autoridades. Para abajo, si se reducen las asignaciones, y que hay que reducirlas, obviamente, porque también son altas, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sin tocar personas que efectivamente están viviendo hoy día con sueldos que son los sueldos normales. Lo que estamos tratando de bajar son los sueldos anormalmente altos. Además, y sobre las todo asignaciones serán parlamentarios que si en tienen 20 líneas de teléfono celular, no tengan bueno. 20 líneas de teléfono celular. Por Y eso, si tienen 10 asesores, tendrán obviamente, 5, si tienen no me sé cuántos imagino. vales para benzina, que tengan ya la mitad de los vales para benzina. Ya, Pero sí. no bajemos el sueldo de la secretaria o no bajemos el sueldo de no sé ¿Usted quién. está dispuesto a bajar su sueldo, alcalde? Yo, por supuesto que sí estoy dispuesto. ¿Y en cuánto deberían bajar los alcaldes? Mira, Porque ganan distinto los alcaldes. Aquí se propuso una rebaja de sueldo del 50%. Los alcaldes ganamos distinto porque depende un poco del tamaño de la comuna. Hay ciertos grados. En el caso de Las Condes, por ejemplo, y de las comunas grandes, Santiago, me imagino Puente Alto, no estoy claro. seguro, pero el sueldo más o menos es este. 4,5 millones. Claro. Y va a llegar en este esquema a esto. Ya, esos son promedios en el fondo. Hay Sí, son alcaldes que promedios pueden porque ganar probablemente otros alcaldes ganan menos que esto Los porque 4,5 depende del tamaño millones son de los que más ganan. de la comuna. Sí, Claro. son los que más ganan, son las comunas más grandes. Ahora, el punto ahí es el siguiente, que es que si se hace esto, porque hay grados, hay una escala. Por ejemplo, el alcalde es grado 1, después hay grado 2, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Entonces, si se hace esto, y este pasa a ser el grado 1, el más alto, Claro, de ahí para abajo, entonces se empieza a checar la brecha. ahí hay gente que está diciendo, bueno, ¿y qué pasa con la persona de grado 2 que quedó más arriba que esto? Habría que bajárselo también. Va a ser una discusión Alcalde, larga, pero a mí lo que me importa de todo esto simplemente es la señal. Esto no es millones de pesos, no vamos a arreglar el problema de Chile con esto, pero sí damos una señal de austeridad. Porque mira, hoy día el sueldo mínimo es 300.000 pesos, 301. Y el sueldo al parlamentario, bruto, porque esto es bruto también. Entonces, esta diferencia Claro. es 30 veces. Y eso es mucho. Entonces está bien. Hay que dar esta señal, hay que hacerlo bien. Y es bueno que una entidad externa, porque si no, también está mal que sean los propios personas que están ahí. Que se fijen su propio sueldo. Los que se fijen su propio sueldo. Alcalde, justamente hablando de las señales, ya lo mencionaba Carla hace un rato, con respecto a lo que dijo la Merce Interna ayer, ¿usted cree que efectivamente en el Poder Judicial no es una muy mala señal condicionar la transparencia y la probidad al nivel de sueldo que tengan los jueces? Es una mala señal. Obviamente que es una mala Sí, señal. Pero por eso yo creo que encuentro aquí, gravísimo, yo creo que o sea. aquí, Cristian, estamos en un momento de la vida del país que todos tenemos que dar señales de austeridad. Entonces yo lo que pido es que estos temas no sean como defensas corporativas. Que alguien diga, no, los jueces no los toquen, los alcaldes no los toquen, los parlamentarios... No, o sea, estamos en un momento de la vida de Chile tan relevante, tan importante con todo lo que está pasando, que tenemos que dar estas señales de austeridad. Entonces, no nos defendamos corporativamente, no digamos, no, yo no participo en esto. Todos vamos a tener que ser parte de la solución. Y si todos tenemos que hacer sacrificios, lo tenemos que hacer. Porque es demasiado importante lo que Alcalde, está en juego. ¿Pero usted encuentra atendible ese argumento? Que en el fondo si se baja el sueldo se pueda comprometer la independencia de los jueces. ¿Usted cree que eso puede pasar? A los niveles que estamos hablando, no. No. Ahora, si tú me dices, oye, el juez debería ganar 400.000 pesos, yo te diría, no. Porque ¿cuál es el riesgo pero ¿y cuál es el piso? ¿Cuál es el riesgo de que eso pase? El porque riesgo de que se pase es que... corrupción a full. Exactamente. De que empiece a haber corrupción, de que empiece a haber... Porque todo tiene su lado B.
Entonces a veces cuando las personas que están en cargos de poder, ¿eh? Y un juez, un cargo de poder, un parlamentario, un alcalde, un ministro son cargos de poder. A veces cuando las personas que están en cargos de poder, y no lo digo por Chile, lo digo por el mundo, ganan poco, se empieza a incubar una situación de corrupción. Que es verdad y que en Chile también ha pasado. Ahora, en el Tribunal de Rancagua, alcalde no ganaba mal y hay corrupción igual. Entonces, eso ya es corrupción total. Condicionar a la plata, la ética. No, por eso te digo, Carla, que estas cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien para no generar otros problemas. ¿Eh? Pero lo que me molesta es que a priori tú empiezas a decir, no, yo los jueces no acepto que me toquen. O yo los alcaldes no acepto que me toquen. O yo los parlamentarios, no. O sea, es un momento de la vida de Chile que todos tienen que estar disponibles para esto. No a la defensa corporativa, como decía. Exactamente, no a la defensa corporativa. Ahora, en el caso de los alcaldes, ¿usted no ve que haya un riesgo similar? Si quedan alcaldes ganando mucho menos de lo que ganan, se lo pregunto porque los alcaldes son como mini presidentes, por así decirlo. Tienen mucho poder y también es una de las reformas que se ha planteado, que haya más control sobre los gastos municipales. ¿No puede ser espacio para la corrupción si un alcalde gana menos de lo que gana hoy día? ¿Usted no ve ese riesgo? Yo no veo ese riesgo en los niveles de sueldo que están aquí. Sí pasa que si tú extremas esto, a lo mejor va a haber menos personas interesadas por razones económicas en echar a cargos como estos. ¿Y la vocación de servicio? Y eso, por eso, la vocación de servicio aquí es clave. Si tú no tienes vocación de servicio, no deberías estar en estos cargos. Hay gente que plantea que el servicio público es eso, servicio. Y por tanto, no es el sueldo lo importante. Es el hecho que tú puedas desarrollar tu propia vocación. Ahora, por eso está bien esto, pero hay que hacerlo adecuadamente para que tú no provoques otros problemas. Pero en todo caso hablábamos también, yo le comentaba el tweet que puso Giorgio Jackson, y puso 5 años, 10 meses y 7 días que se demoraron en plantear esta reducción. Entonces también, insisto, ese punto también como que da un poquito de rabia también. Obvio que sí. Tenga que pasar tanto tiempo por algo que es más o menos lógico en términos de la desigualdad que existe en el país. No, eso está fuera de duda. O sea, en el fondo, ¿por qué se produjo este estallido social? Este estallido social, no vamos a decir que se produjo por esto solamente, no. Pero es una mezcla de cosas en que la gente dijo, oye, ya, ¿sabes qué? No soy escuchada, quiero manifestarme. Y ahí hay un problema que es que también tenemos que convivir con eso, pero que yo creo que hay que ser claro en eso. Alguna gente lo decía, otros no tanto, que es el tema de la violencia. O sea, porque finalmente la violencia ejercida de la forma en que se ha ejercido, el molde Quilicura o lo que pasó anoche en esa bomba de encina, finalmente va en contra de las mismas personas que viven ahí, muchas veces. Entonces nos vamos a encontrar con que por arreglar el problema de la desigualdad, cuando salgamos de esto vamos a partir de una situación que es más desigual que antes. Porque yo vi el otro día un estudio que mostraba las comunas más afectadas por este estallido social. Y por ejemplo, la comuna más afectada era Puente Alto. Sí, claro. ¿Ya? Después venían otras, pero era Puente Alto. Entonces uno dice, bueno, ya, está bien, estallido social. Está bien, yo creo que se logró el objetivo. Se está escuchando. Cuando hay gente que decía aquí está todo sordo, eso yo creo que no es verdad. No está todo sordo. No está todo sordo. Se escuchó este estallido social. Pero ya que usted dice Chile va a cambiar. Y Chile va a cambiar. Pero no lo destruyamos, porque eso es peor para nosotros. La violencia, de verdad, aislémosla. Porque nos está perjudicando a nosotros mismos. Y cuando la gente dice del tema de los narcos, efectivamente, a lo mejor no es el tema ahí en Puente Alto, pero efectivamente, en muchos lugares en Chile, en que hay ataques a las comisarías, ¿quiénes son los más interesados en atacar las comisarías? Los narcos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Carabineros se vaya de la población. Entonces, también no nos pasemos para el otro extremo. Seamos equilibrados. Arreglemos estos temas. Empezó a arreglarse. A lo mejor no voy a decir es insuficiente, es poco, debería ser más. De acuerdo, hagámoslo más. Y yo creo que se ha escuchado. Pero al mismo tiempo seamos conscientes de que tú no puedes destruir Chile. No puedes destruir Chile, porque a la larga vamos a tener más problemas. Y los más interesados en que salga Carabineros de la población
son los propios narcotraficantes. Esa es la verdad. Alcalde, usted decía, se ha escuchado a la gente. Cristian, revisemos una portada para que usted en el fondo también le pudiera explicar a la gente que dice no nos escuchan, ¿cómo pueden entender con esta frase que sí se les está escuchando? Ayer el ministro Mañalich dice, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta. Lo decía, de hecho, una de las personas con las que conversábamos y decía, el ministro de Salud cree que está todo bien con la salud. Y escuchamos la cantidad de reclamos por gente que no siente esto, que se siente incluso maltratada en el sistema de salud. ¿Cómo la gente podría creer con esta frase que sí se le está escuchando? Mira, yo siempre trato de buscar la mirada del vaso medio lleno en estas cosas. Nuestro sistema de salud, a lo mejor cuando la persona llega y está ya en el quirófano o está en la consulta y el médico propiamente tal, puede que médicamente sea bueno, médicamente. O sea, pero el problema de la salud, donde es mala la salud, donde es pésima la salud, es en llegar a ser atendido, es en el trato, es en la espera. Entonces, a lo mejor el ministro Mañalich, claro, el doctor que me atiende, sí, es bueno. Me va a dar a lo mejor el medicamento que es bueno. Pero mi problema empezó mucho antes, que a mí me costó no sé cuánto meses conseguir la hora para ese doctor, que me trataron indignamente, que me hospitalizaron en el pasillo en una camilla. Entonces, la verdad que cuando dice nuestro sistema de salud, dicho así, no es así. A lo mejor la atención médica puede ser. Él decía, oye, la tasa de mortalidad infantil, esas tasas sí, está bien. Los índices. Los índices sí. Es verdad, somos parecidos al resto de los países, pero el problema de Chile no está ahí. El problema de Chile está en la atención. Ayer en Las Condes, en una audiencia, una señora que había perdido una hora al dentista, me dijo, bueno, ¿y le reagendaron la hora? Sí. ¿Para cuándo? Para mayo. Entonces dije, chuta, ¿y esto aquí en Las Condes? O sea, le reagendaron la hora para mayo. Estamos en noviembre. No, entonces, claro. En el fondo, cuando tú ves esa situación, ¿qué va a pensar la gente? Es como en nuestra salud. Alcalde, hemos hablado muchísimo con respecto a la desconexión. Y esa frase es pura desconexión. Pero claro, el ministro Mañalich dice, hay algunos ítems, el tema de los nacimientos, el índice también de mortalidad que tienen los chilenos y cosas así. Pero es básicamente dato. Pero no tiene nada que ver con lo que pasa a diario, con el tema del trato, con la desigualdad que se siente, con la falta de dignidad. Entonces, sobre todo en un momento como este, cuando ya ha habido frases de varios ministros, incluido también Mañalich en otras, uno dice, o sea, por favor, un poquito de tacto, un poquito de sensibilidad. Yo creo que en eso, Cristian, este es un momento de la humildad. No es el momento de creerse los campeones del mundo, no es el momento porque no es así cuando tú incorporas la atención. A lo mejor el doctor es ultra súper bueno, ¿verdad? Y me atendió bien. Pero ¿cuánto me demoré en llegar ahí? Entonces, el sistema de salud es todo. Incluye, digamos, la atención, la dignidad, las demoras, las filas, todo. Entonces, es el momento de reconocer las cosas, porque si uno se trinchera y dice esto es fantástico, no se abre al cambio. Y hoy día tenemos que estar todos abiertos a ese cambio. Alcalde, pero o sea, yo entiendo lo que usted dice y en el fondo me parece súper bien y hay que estar de oídos abiertos, pero ¿qué puede sentir una persona cuando lee esa frase o cuando la escucha? Si en el fondo la gente nos decía, yo siento que al final no me escuchan, otros dicen esto es una burla, porque puede haber muchos índices, pero la experiencia cotidiana es completamente distinta. Y además son índices bien selectivos, porque en Chile también tenemos listas de espera, si uno hace el promedio, bastante superiores que en otros países. Uno tiene gente que se muere esperando una atención. Entonces, ¿qué puede sentir la ciudadanía? Ahí uno empieza como a entender la lógica también de que yo no justifico la violencia bajo ningún punto de vista, pero uno puede entrar en un proceso comprensivo de por qué la gente está destruyendo para ser escuchada. Empatizo contigo en lo que tú me dices. No conmigo, con la gente. Con la gente, contigo, ¿no? Con lo que tú me estás diciendo respecto al tema de salud. Que lo importante es la cotidianeidad, el trato. Cuando yo voy al hospital, cuando yo voy al consultorio, si a mí me dan hora para no sé cuándo más, yo no puedo decir que este es el mejor sistema de salud, porque no es así. A lo mejor el doctor es muy bueno, pero no es el punto. Esto es mucho más amplio. Pero, Carla, tú no puedes llegar al extremo de la violencia.
O sea, de decir, por esto entonces yo quemo, yo saqueo, yo rompo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, por eso me pregunto, tú no puedes, todos estos días, ¿cómo se desactiva eso? Se dice, mira, el fin nunca justifica los medios. Absolutamente. Y yo creo que eso es verdad, porque tú no puedes quemar la estación del metro, digamos, o un supermercado, o lo que sea, para lograr un objetivo. No corresponde, porque al final nos vamos a hacer un daño mayor todavía. Entonces, obviamente que aquí quienes están en cargos de autoridad o quienes estamos en cargos de autoridad tenemos una responsabilidad, porque nosotros no podemos esperar que esto pase para que las cosas se arreglen. Pero ahora ya pasó. Y las cosas se tienen que arreglar. Y los arreglos van por ahí. Ahora, también digamos a la gente, por eso mi mirada es de esperanza. O sea, yo siento que Chile va a ser mejor de ahora para adelante, cuando salgamos de esta, que lo que era. Va a ser mejor como país. Más integrado, más solidario, más equitativo. Eso es verdad. Va a ser así. Pero no lo destruyamos. No lo destruyamos. O sea, seamos claros en eso. Yo creo que ya lo que pasó, lo internalizamos, lo asumimos, vamos a cambiar, vamos a tener un Chile mejor, pero no lo sigamos destruyendo. Alcalde, en este programa les consta, y cada vez que lo he dicho yo, no he validado la violencia desde el día 1 y me parece que desde el día 1 había que condenarla. El problema que yo veo y el riesgo que yo veo es que hoy día mucha gente dice, es que ahora sí nos escucharon. Y eso le empieza a dar cierto fundamento a la violencia. Y eso lo empiezan a escuchar cabros más jóvenes y empiezan a decir, esta es la vía y esta es la forma y los cambios históricos se hacen de esta manera. Yo eso lo encuentro bien peligroso, se lo digo desde el punto de vista de que en el fondo siento que tenemos el deber todos de repudiar la violencia y de no permitirla, pero también empieza un ejercicio comprensivo. Entonces, ¿cómo se le pone fin? ¿Cómo se le pone atajo? ¿Cómo se hace para que la gente sienta que de verdad se están escuchando sus demandas para no seguir justificando, buscándole comprensión a la violencia? Que yo estoy con usted, no debe existir, esta no es la forma. Además, los más perjudicados son las mismas personas de esfuerzo al final, que hoy día no tienen metro, que no tienen cómo desplazarse. Exacto. Pero ¿cómo se hace? Yo siento que hay un problema de comunicación, si usted quiere, donde se están haciendo cosas y eso no lo está sintiendo la gente que está afectada por los problemas reales del día a día. Yo creo en lo que anotamos en la pizarra. Está además la discusión de la nueva Constitución, que no la alcanzamos a anotar, pero también está, porque hay como las tres vías. Lo económico-social, las soluciones económico-sociales. 1. Las soluciones para un país más igualitario, que es simbólico pero importante. Sueldos, dieta. Y 3, los temas políticos. Y ahí está la nueva Constitución. Entonces, en el fondo, lo que yo creo que hay que hacer es arreglar estos 3 temas, siendo el más importante, lejos, el 1, el económico-social. Porque ahí están las pensiones, ahí están los sueldos, ahí está la salud, ahí están los remedios, ahí están todas esas cosas. Solucionar esas cosas ahora, lo más rápido que se pueda. Requiere la buena voluntad de todos. Y abriendo cuánto la billetera, se lo pregunto bien directamente. Pero también, Carla, sabiendo, porque es muy fácil venderle a la gente, oye, aquí se puede hacer todo. No se puede hacer todo. ¿Se puede hacer más que lo que se está ofreciendo? A mi juicio, sí. Pero si tú me dices, ¿se puede hacer todo? No. Ya, pero ¿usted cree que se puede dar más de lo que se está dando? Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, subir todas las pensiones 50%. Es que eso es lo que se está ofreciendo. Yo creo que sí. ¿Pero se puede hacer más que eso? Se está ofreciendo solo para los mayores de 80 años. Subirlo ahora a todos. ¿Usted cree que es posible subirlo ahora a todos los pensionados? La pensión básica. Subir el sueldo mínimo para las empresas grandes. Ahí lo decía la gente, que las empresas grandes paguen ellas el sueldo mínimo. ¿Por qué el Estado va a tener que subsidiarles si ellos pueden pagar el sueldo mínimo? Las pymes no lo pueden pagar. Si yo le digo a las pymes que hoy día están muy afectadas, no solo por el saqueo, sino que porque muchas de ellas no han vendido, no pueden cerrar tarde, no han vendido. Si yo les digo a ellas, en vez de 301, paguen 350, no van a poder. Entonces, claro, ahí que vaya la ayuda del Estado. Ahí que vaya el ingreso mínimo garantizado, que el Estado ponga la diferencia. Pero en el caso de las empresas grandes a sus trabajadores y a sus contratistas, porque eso también es importante. Porque a veces la empresa grande dice, oye, si yo pago 500, sí, pero a la persona que hace el aseo y que llega en la noche a hacer el aseo a la oficina, ¿cuánto le estás pagando? A lo mejor le estás pagando 300. No, seguramente no le está pagando él, está tercerizado. Por eso le está pagando una empresa contratista.
Entonces, las empresas grandes deberían ellos pagar un sueldo mínimo más alto. Ahí se habló de 400, por ejemplo. Ya, ok, supongamos que sea 400. A sus trabajadores y a sus empresas contratistas. Y no hacer que el Estado ponga esa plata. Porque ellos pueden pagarlo y el Estado esa plata la libera y ahí puede mejorar, por ejemplo, más las pensiones que lo que se ha ofrecido. Alcalde, y usted que tiene más contacto con la clase política, con los parlamentarios y todo eso, más allá de las frases rimbombantes y cosas así, ¿cree que existe ese compromiso real y esa presión real? Porque yo creo que los chilenos, mientras no veamos cambios, ya sea en el sueldo, o sea, que efectivamente uno en la billetera diga, me llegó más platita, o en las pensiones, o que haya efectivamente un cambio en la salud, que entiendo que es un poquito más largo el proceso, esto básicamente no va a parar. Porque ese es el susto que tienen. Dicen, si paramos de marchar, esto no va a pasar nada. Vamos a quedar igual que antes. ¿Usted cree que ese compromiso existe realmente? Mira, yo creo que existe, pero también siento que entre la clase política, como decías tú, hay también mucha desconfianza, mucha pelea, mucha rivalidad. Porque esto requiere que nos pongamos de acuerdo todos. ¿Por qué te digo eso? Porque si no, siempre quien esté en el gobierno va a estar como negociando. Oye, ya, yo te doy esto. Y tú me decís, no, esto es insuficiente. Yo entonces te doy esto otro. No, pero es que también es insuficiente. Llega un minuto, porque la cantidad es limitada que tú puedes entregar hoy día. Puedes mostrar un camino hacia el futuro. En que tienen que juntarse todos y decir, ya, ok, esto es, lo firmamos tal como hubo el acuerdo de la nueva Constitución. Esto es, lo firmamos, este va a ser el sueldo mínimo, esto vamos a hacer con los remedios, esto van a subir las pensiones, esto es, estamos todos de acuerdo. No salgas tú para afuera a decirme, no, esto es pésimo porque va a enardecer más el clima. Seamos realistas, veamos lo que se puede hacer y pongámonos de acuerdo. Y hagámoslo. Y dejemos esta rivalidad pequeña que a veces hay, de que yo quiero fregar al gobierno, no, yo no quiero entregar lo que pide la oposición. Eso hoy día en Chile, en el Chile de hoy, en este minuto, con todo lo que ha pasado anoche, con todo esto, por favor, dejémoslo de lado. Tal como llegaron a un acuerdo en la nueva Constitución, lleguemos a un acuerdo en lo económico y social. ¿Sabe que dan ganas de ver así como todo el Congreso con la camiseta de Chile, güey? Así como, dijo, somos Mira, un equipo. Sería maravilloso. De verdad, maravilloso, porque uno entiende las diferencias políticas, pero dan ganas que en este proceso, en este periodo, no tengo idea, de aquí a fin de año, un gestito claro, así. ¿Qué señal sería que los parlamentarios dijeran ya, nos vamos a juntar hasta que arreglemos esta cuestión? No salimos de aquí hasta que arreglemos esta cuestión. Y al día siguiente vamos a estar todos con... Alcalde, pero parece que no hay ese nivel de confianza, porque estoy pensando, mientras lo escucho, Mario Desbordes de RN dice, manténganse movilizados, porque si no hay gente dentro incluso de mi propio sector que puede no cumplir con la palabra empeñada o que puede relajarse y en el fondo no darle tanta urgencia. Entonces uno dice, bueno, si el propio Mario Desbordes no confía en su sector político para que se pongan a disposición de Chile y no de la política pequeña o al final terminen votando acuerdos que ya suscribieron, ¿qué queda? ¿Usted también cree que la gente tiene que seguir movilizada o usted cree que hay que confiar, dar una tregua y esperar a que las soluciones lleguen y que la gente baje? No, la gente tiene que seguir alerta, movilizada, pero pacíficamente. Ese es el punto. Yo creo que se puede. ¿En qué sentido se puede? Lo de la nueva Constitución, todo eso que se firmó, tampoco era una cosa fácil. También había posiciones que parecían como irreconciliables. Pero finalmente lo hicieron. Y algunos incurriendo incluso en costos. El diputado Boric, por ejemplo, que firmó solo porque su partido dijo se la jugó. Ahí como que se puso la camiseta de Chile, entonces. A eso te refieres tú. Se puso la camiseta de Chile y dijo, esto yo lo firmo, porque lo encuentro bien. Más allá de los costos. Exacto, más allá de los costos, que me va a sacar la mugre de mi propio lado, me va a sacar la mugre, no importa. Cuando yo planteé la torre social del Rotón de Atenas, mucha gente de Las Condes alegó. Salió a tocar cacerola. ¿Cómo va a haber aquí una torre social en este barrio? Tiene que haber. Y tiene que haber muchas más, porque si no va a pasar esto. Entonces, cuando finalmente la política se junta y se llegó a ese acuerdo, que era difícil. Yo pienso que el acuerdo económico y social tiene que ser lo mismo. Hubo un avance en algo que se hizo en el Senado hace como antenoche. Ahora falta la Cámara de Diputados, se podrá mejorar, pero qué maravilloso sería que nos dieran una señal de que en 2 o 3 días más se firma también un gran acuerdo en eso, que es la parte más importante, porque la nueva Constitución puede ser importante, pero lo que afecta al bolsillo son los temas que estamos hablando ahora. Alcalde, con respecto al plebiscito, por ejemplo, a las votaciones que se vienen el próximo año ya, que son varias, se ha hablado mucho con respecto a la edad de los votantes.
¿Usted también sería partidario de que, por ejemplo, jóvenes de 16 o de 14 años, como se ha hablado, voten en cada una de esas elecciones? No, yo me conformo con que los que tienen 18, 19, 20 voten realmente. Porque aquí veo una discusión, oye, que nos permitan votar a los de 16 o a los de 14. Pero si resulta que los jóvenes en general no votan y están inscritos automáticamente. Entonces, y eso es malo porque a la larga entonces los presidentes, los parlamentarios, las autoridades son o somos elegidas con pocos votos. Y eso se genera ya de por sí una desconfianza. Entonces, lo que yo llamo, más que bajemos la edad, es lo que de verdad, de 18 años, 19 años, de 20 años, que no van, que no votan, voten. Porque esto ahora sí que es importante. Es mucho más importante que elegir un alcalde o elegir un presidente. Es la Constitución que va a estar por décadas en Chile. Alcalde, lo vamos a